La caída de don Javier Baviano como uno de los dos directores generales de Prisa consolidó a la figura de don Juan Luis Cebrián Echarri, el hasta ese momento director del País, como número 2 de don Jesús Polanco Gutiérrez. Y en todo el contexto de esta caída, al margen del enfrentamiento personal que existía, estuvo el fracaso de la revista El Globo, uno de los primeros grandes proyectos del Grupo Prisa que fracasaba, en parte porque el hombre que ellos querían que hubiera encabezado ese proyecto era don Pedro J. Ramírez, y al final no consiguieron ficharle. Importante también para la historia de la propia cadena SER y de la radio y del Grupo Prisa. Polanco se basaba sobre dos personas. Una era Juan Luis Cebrián, director del periódico, y la otra era el hermano de casi sangre de Juan Luis Cebrián, que se llamaba Javier Baviano. Juan Luis Cebrián era, digamos, el periodista e ideólogo, Javier Baviano era el gestor financiero. Juan Luis Cebrián es un periodista que da una batalla de poder tremenda contra Baviano y que consigue desplazar a Baviano para hacerse el consejero delegado, cediendo la dirección del periódico. Ese es el pacto con Polanco. Pero Baviano nos deja para intentar un experimento extraño con el Jack, que no falle. Ya no nos deja porque lleva mal que sea yo consejero delegado del PPL. El presidente del Grupo Prisa, don Jesús Polanco, apoyó la iniciativa del director de El País, don Juan Luis Cebrián, de que el grupo lanzara un semanario de información política. Su nombre sería El Globo. El periodista don Eduardo San Martín sería su director. El Globo, como cabecera de prensa contemporánea, nace 11 años después de El País, producto de un mismo esfuerzo profesional y empresarial. Escribía el propio señor San Martín en su primer número. El mercado estaba dominado por las revistas progresistas como Cambio 16, propiedad del Grupo 16, Tiempo, propiedad del Grupo Z, Tribuna de Actualidad de don Julián Lago, la revista Época, única de derechas, de don Jaime Canmani, y el semanario El Independiente, de don Pablo Sebastián, cuyo éxito le llevaría poco después a convertirse en periódico. Bueno, aquello, yo todavía no tengo las últimas claves porque he hablado con cada una de las personas que intervinieron aquí, dos de ellas han fallecido desgraciadamente, Jesús de Polanco y Javier Baviano, y yo a día de hoy todavía no tengo claro de quién era realmente ese proyecto, porque ese proyecto desgraciadamente se quedó huérfano antes de salir. O sea, cuando ya estábamos preparados para salir, se anuló la campaña publicitaria de lanzamiento y se nos dejó un poco huérfanos, ¿no? Las razones es que yo creo que había una discrepancia sobre si existía un público objetivo para un tipo de... porque se tenía, claro, en mente, digamos, la experiencia de Cambio 16, ¿no? Que la principal competencia del Globo era el propio país. Claro, y por mucho que uno buscara, yo asumo los errores que se pudieron producir en aquel momento, pues que era muy difícil encontrar una línea de portada en la que, es decir, yo eso lo asumo, pero el principal problema era que los propios médicos estaban asfixiando el mercado de los semanarios de información general. Ante las constantes pérdidas, don Jesús Polanco ofreció la dirección de El Globo al periodista don Pedro J. Ramírez, la única persona que a juicio de Prisa podía ser capaz de levantar su semanario. El señor Ramírez estuvo a punto de aceptar la propuesta ante la impresionante cantidad que el señor Polanco le ofrecía como salario. Don Juan Luis Cebrián me aseguró que él habló personalmente con don Pedro J. Ramírez, que él aceptó ser director del Globo, que tuvo una reunión con el señor Polanco y el señor Ramírez en la que el Ramírez ratificó que aceptaba irse a trabajar al Grupo Prisa con el Globo, pero que en el último momento don Juan Tomás de Salas consiguió movilizar efectivos de Diario 16 para que se quedaran en el periódico, aparte de usar argumentos económicos de subida de sueldo, también diciéndole que no podía irse porque él era el padre. El señor de Salas, que había tenido ya para ese momento muchos encontronazos con el señor Ramírez, en ese momento, curiosamente, hizo presión para que se quedara, algo de lo que tan solo 2 años después se arrepentiría. Porque alguien me dijo hace mucho tiempo que Diario 16 era como mi hijo. Y bueno, cuando alguien lo dirige un medio de 9 años, pues se siente unido. Que el de Pedro J. Ramírez, pues sí que es cierto. O sea, yo estuve
toda la preparación y estuve unos meses, y cuando a mí me sustituyeron, antes de que cerrara la revista, sé que se lo ofrecieron a Pedro Ramírez y luego no llegaron a un acuerdo porque las exigencias que en ese momento reclamaba Pedro Ramírez en cuanto a medios y personas, pues no las quiso asumir la empresa. Con el rechazo del señor Ramírez y tras una pequeña etapa de dirección de don Jesús Severio, el semanario cerró definitivamente el 15 de septiembre de 1988. El portavoz del Grupo Prisa, don Daniel Gabela, reconoció que había que seguir perdiendo mucho dinero para hacer el Globo rentable. Fue uno de los mayores fracasos económicos de don Jesús Polanco y del Grupo Prisa. Don Javier Baviano, mano derecha del señor Polanco, presentó su dimisión. Lo que nadie se esperaba es que la persona que le sustituiría sería el propio don Juan Luis Cebrián, que ese año asumía el cargo de consejero delegado de Prisa. Ya no nos deja porque lleva mal que sea yo consejero delegado del BTL. Y el hecho de dejar la dirección del país tiene algo que ver con ese mayor dedicación a este oficio. No tiene nada que ver en su motivación inicial. La motivación inicial es que queremos hacer un grupo de comunicación fuerte, capaz de resistir la competencia europea y de estar en Europa, por lo tanto de estar no solo en España, sino en Francia, en Italia. Y vimos que una manera de hacerlo era asumiendo yo la responsabilidad de la empresa y dejando, después de casi 13 años, el duro trabajo de director de un periódico.